Este es su noticiero digital de Telemundo 52. Bienvenidos a esta edición del noticiero digital de Telemundo 52. Les saludamos Marcos Mora. Y también Sandra O'Neill. Gracias por su compañía. En este jueves 2 de mayo, estas son las noticias. Comenzamos en Los Ángeles, donde esta madrugada reinó la violencia y el caos en los jardines de la Universidad UCLA, donde miembros de diferentes agencias del orden público desalojaron y arrestaron a manifestantes que se encontraban en un campamento, poniendo fin al plantón que comenzó hace una semana en ese campus de Westwood. Al principio, videos grabaron cómo participantes rociaron con una especie de gas a los oficiales y les arrojaron artículos. Otras personas se entregaron de manera pacífica y sin resistencia, y después de varias horas se logró la evacuación. La patrulla de caminos de California colaboró con la identificación y el arresto de los detenidos, y montones de basura y escombros quedaron en el lugar donde estaban las tiendas de campaña. Mientras tanto, las clases en persona continúan suspendidas esta mañana y para mañana viernes también por motivos de seguridad, y esas clases solo serán impartidas en línea. Y ayer a las 5 de la tarde, personal de la Universidad de USC se congregó en el Centro Académico Bovard, donde aproximadamente 100 personas marcharon hasta la entrada principal del plantel, ubicada entre el Boulevard Jefferson y la calle Hoover. Allí, profesores declararon estar en solidaridad con las protestas de los estudiantes y exigieron también se retiren los cargos contra aquellos que fueron arrestados el miércoles pasado. Y mire esto, la policía busca en Vernon a este sospechoso que se ve en el video de vigilancia golpeando con una roca la puerta de cristal de la empresa Small Paper sobre el 3344 del Boulevard Leonis. Los propietarios dicen que gastaron alrededor de $200 en las reparaciones de los daños, añadiendo que estos actos de vandalismo golpean la economía de los pequeños negocios. En medio de protestas de varios grupos pro-inmigrantes, el gobernador de Georgia firmó la ley HB 1105. Esta medida obligaría a los agentes de la policía y los alguaciles a verificar el estatus migratorio de las personas que sospechen están indocumentados en ese estado para así reportarla a la agencia ICE. Esta ley surge a raíz del asesinato de Laken Riley en la ciudad de Athens, presuntamente a manos de un indocumentado. La Reserva Federal dejó ayer intactas las tasas de interés al 5.25%, la más alta en 22 años. Esto es un indicativo de que la inflación sigue subiendo, y de hecho el índice de gasto personal aumentó un 2.7% en marzo, el cual es la medida preferida del Banco Central para medir la inflación. El índice de precios al consumidor subió al 3.4% en marzo, en una referencia del 0.3% respecto a febrero, un dato que sorprendió a los expertos. Y varias personas fueron arrestadas en la Universidad del Sur de Florida este miércoles durante una protesta anti-Israel. Las detenciones se produjeron luego de que docenas de manifestantes se congregaron cerca de la plaza Martin Luther King Jr. en el campus para un mitin. Según las autoridades, hubo varias publicaciones en redes sociales donde los participantes expresaron la intención de llevar armas, esto presuntamente para resistir al personal universitario y también a la policía del campus. Cuadrillas respondieron a un incendio masivo en un supermercado en Brooklyn, Nueva York, el miércoles. Según el Departamento de Bomberos de Nueva York, el incendio estalló alrededor de las 6 de la tarde, enviando enormes columnas de humo al cielo. Las autoridades creen que el incendio comenzó en un supermercado y las llamas se extendieron a por lo menos 4 edificios cercanos. Por lo menos 2 docenas de personas perdieron su hogar y se investiga el origen del siniestro. Y anoche varias personas resultaron heridas durante un tiroteo en Fort Worth, Texas. 4 de las víctimas son niños. La policía dice que el grupo de personas estaba sentado afuera de un apartamento cuando un vehículo desconocido se detuvo y una persona dentro del automóvil supuestamente comenzó a disparar a las víctimas. Al llegar, los oficiales encontraron a 6 víctimas con heridas de bala. 5 de estas fueron trasladadas de inmediato a un hospital local. Una persona permaneció en el lugar y se negó a recibir tratamiento médico. Hasta el momento no se han realizado arrestos y está llevándose a cabo una investigación.
El cuerpo de una quinta víctima fue recuperado en el lugar del colapso del puente Baltimore Key. Las autoridades dicen que el cuerpo de Miguel Ángel Luna González, de 49 años, fue encontrado ayer miércoles. Fue localizado dentro de una camioneta roja, uno de los vehículos de construcción que había estado desaparecido desde que el puente colapsó en marzo. 8 trabajadores de la construcción estaban trabajando en el puente cuando se derrumbó en la madrugada del 26 de marzo y 4 de los 6 cuerpos fueron encontrados previamente, mientras que otros 2 trabajadores pudieron escapar con vida. Por otro lado, al sur de Texas, las autoridades de la patrulla fronteriza están lanzando advertencias por los riesgos que corren los migrantes que intentan cruzar irregularmente la frontera en esta época donde ya se registran altas temperaturas. Las autoridades afirman que hay un incremento de migrantes de México, Ecuador y Guatemala que llegan en grupos o en caravanas, pasando por terrenos peligrosos y con riesgo de muerte en medio del fuerte calor. Y por otro lado, hablemos de la salud, porque mire, ponga mucha atención, lo siguiente podría afectar precisamente su buen estado. Y es que han sido detectados en varios estados de nuestro país brotes de la peligrosa bacteria E. coli o E. coli, encontrada en nueces orgánicas procedentes de The Gibson Farms, que han sido distribuidas en supermercados de Brentwood, Compton, Culver City y el condado de San Diego, aquí en el sur de California. Las nueces tienen fecha de expiración entre el 21 de marzo y el 7 de junio del 2025 y fueron vendidas en tiendas orgánicas. 6 personas se han enfermado aquí en nuestro estado de California. Los residentes que viven cerca del volcán Ruang de Indonesia regresaron a sus hogares en la isla de Tagulandang hoy jueves para encontrarlos destrozados por la última erupción del volcán que ocurrió el martes. Las fuertes lluvias y los escombros volcánicos como rocas y cenizas dañaron algunos edificios y también techos. La erupción llevó a las autoridades a evacuar a más de 12,000 personas cerca de la isla de Tagulandang y también se ordenó la evacuación de los residentes de la isla de Ruang. Con marchas y protestas, los países de América Latina celebraron el Día Internacional del Trabajo. En Buenos Aires, Argentina, trabajadores sindicalizados marcharon por las calles denunciando la pobreza del país, con una inflación que alcanza el 300%. En Bogotá, Colombia, miles de personas marcharon en apoyo a las promesas del gobierno para una mayor igualdad laboral. En Lima, Perú, hubo marchas denunciando explotaciones en el sistema laboral. Esta fue la violencia que se vivió ayer, 1 de mayo, Día de Trabajo, en Santiago de Chile. La policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a manifestantes que participaban en una concentración convocada por la Central Clasista de Trabajadores mientras lanzaban objetos contra vehículos policiales. Por otra parte, la Central Unitaria de Trabajadores organizó una marcha pacífica que presentó una serie de demandas que incluían aumentos salariales, un mejor sistema de salud y reformas tributarias y de pensiones. El sindicato exige que el salario mínimo que se eleve de los actuales 460,000 pesos chilenos, es decir, unos $479, a 603,000 pesos, unos $628. Esto de manera mensual antes del fin del gobierno del presidente Gabriel Boric. Por los derechos a la Constitución. Y los trabajadores que protestaban por aumentos salariales fueron agredidos físicamente por partidarios del gobierno ayer miércoles durante una manifestación del Día del Trabajo en Caracas, allá en Venezuela. Trabajadores del sector público, jubilados, maestros y pensionados venezolanos exigieron un aumento del salario mínimo que se mantiene en 130 bolívares. ¿Sabe cuánto es eso en dólares? $3.5 al mes desde hace poco más de 2 años. El violento enfrentamiento estalló cuando simpatizantes del gobierno intentaron atravesar las protestas en motocicletas de camino a otra manifestación después de los enfrentamientos. La policía formó una barrera de seguridad que bloqueó la protesta del pueblo. Ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. También en México, miles de trabajadores conmemoraron este 1 de mayo movilizándose en las calles de la capital con marchas sindicales, aplaudiendo los logros y expresando sus necesidades. También intervinieron en la marcha personas que pidieron al próximo gobierno no se olvidarse de ellos.
Y regresamos a nuestro país porque los republicanos de la Cámara de Representantes quieren abrir una investigación sobre los fondos federales que están recibiendo universidades donde ha habido manifestaciones de alumnos. Y las manifestaciones han continuado en varias instituciones educativas pese a la presencia policial. Randy Serrano nos amplía. Las protestas masivas en contra de la guerra en Gaza que se han esparcido a lo largo y ancho del país han acaparado la atención del Congreso. Republicanos en la Cámara de Representantes están amenazando con quitarle fondos a universidades que no logran controlar las manifestaciones que algunos dicen propagan un sentimiento antisemita. Esas universidades que no van a proteger a sus estudiantes judíos, yo creo que le tenemos que quitarle o si no, no darle el dinero federal. En jaque estarían cosas como fondos para investigaciones académicas y visas internacionales, entre otras, algo que rechazan los demócratas. El Congreso no debería usar sus poderes para oprimir a las universidades o a los estudiantes de poder tener ese derecho. La Universidad de Wisconsin, enfrentamientos entre manifestantes y policías tras 2 días de protesta y un campamento que la universidad dice viola las reglas. La razón que estamos aquí es para estar en solidaridad con el pueblo palestino. Ninguna otra cosa. Lo que queremos es una Palestina libre. En varias universidades del país hay presencia policial. En muchas se han llevado a cabo arrestos y en la Universidad de California en Los Ángeles hubo caos el martes, cuando manifestantes pro-Palestina se enfrentaron a un grupo que protestaba en su contra. En esa universidad quedaron las clases canceladas. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Este dramático video de una cámara corporal muestra el momento en que se salvó la vida de un pequeño. El niño de apenas 3 años estaba con su familia en un autobús cuando comenzó a asfixiarse. El niño fue sacado del autobús rápidamente y llevado a los brazos de los oficiales de la policía de tránsito. Ellos le aplicaron resucitación cardiopulmonar mientras lo llevaban al hospital más cercano. Los oficiales dicen que sintieron mucho alivio cuando escucharon al niño llorar, ya que estaba respirando de nuevo. Ahora los uniformados son llamados héroes en esa comunidad. Sí que lo son, ¿verdad? Y vamos a hablar de espectáculos porque la carismática actriz Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, junto con otros miembros del elenco y del equipo de la película The Idea of You, llegaron a la Alfombra Roja Nueva York para estrenar la comedia romántica. The Idea of You cuenta la historia de Solène Hathaway, una madre soltera de 40 años que comienza un romance con este joven Hayes Campbell, que es Galitzine, de 24 años, el líder de una popular banda de chicos después de un encuentro inesperado en el Festival de Música de Coachella. The Idea of You se estrenará en Prime Video el 2 de mayo. Y el pueblo de Otumba en el Estado de México celebró el 1 de mayo con su tradicional festival anual de burros. El evento, que ya lleva una década de realización, sirve para honrar y rendir homenaje a la ética del duro trabajo de este animal que muchas personas en México siguen utilizando los burros. Fíjate que sí, mira qué interesante. Hasta fútbol están jugando ellos, bueno, ¿verdad? Su versión de este deporte que parece fútbol. Los asistentes fueron espectadores de una gran variedad de actividades como las veía ahí, y las estrellas, claro, que fueron estos burritos de carne y hueso. Se cree que el origen del Festival del Burro en México se remonta a 1965, fíjate, Marcos, cuando los habitantes de Otumba solían depender en gran medida de los burros. Decidieron que los animales merecían un día de reconocimiento y así es de que hasta la banda les llevan a este festival. Es que estos burritos, Sandrita, si haya calor o frío, a veces están cargando libras y libras de, qué sé yo, de alfalfa, ¿no? Por allá en México. Bien chambeadores. Exacto. Se lo merecen. Pues por eso dependen también de ellos algunos de los pobladores. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya lo sabe que tenemos más noticias aquí en este canal de YouTube. Así que se puede suscribir al canal de Telemundo 52 para así mantenerlo informado. Que tenga un excelente día. Gracias y hasta la próxima.